Buenos días a todos, gracias por estar acá. Espero que me estén escuchando bien. Mi nombre es Abel Escudero Sadrayec, soy colaborador del Washington Post, docente universitario y soy miembro de la comisión directiva de FOPEA, una institución para la cual es un placer organizar esto en conjunto con otra institución amiga, DEPA, esta charla que promete ser estupenda y para la cual me voy a permitir una pequeña autorreferencia, y es que en 2007-2008 estuve en la Universidad de Oxford, en el Reuters Institute, una de las experiencias más reveladoras de mi carrera, de casi 30 años, y desde entonces he tratado de impulsar una especie de capítulo en español, capítulo en castellano, del Instituto Reuters, para brindarle a nuestra zona sobre todo, y también a los hispanos de Estados Unidos y a los españoles, por supuesto, ese material de tanta calidad que lo recibimos normalmente en inglés. Eso pasó hace más de 10 años, como decía, y solo a partir de este año empezamos a hacer algunas cosas que las habrán visto en sus versiones en castellano del Digital News Report, por ejemplo, o uno hace medio mes sobre cómo consumimos en 6 países noticias vinculadas a coronavirus. Y todo esto fue gracias al impulso que le dio alguien que el año pasado hizo lo mismo que yo hice hace más de 10, y es la persona que tenemos invitada hoy, es Eduardo Suárez, que no solamente fue fellow el año pasado, sino que se quedó y actualmente es el director de comunicación del Reuters Institute, y hoy nos va a contar sobre las amenazas que estamos enfrentando en esta era tan controversial, tan extraña, de la que nadie sabe cómo vamos a salir. Eduardo, para presentarlo brevemente, es español, fue corresponsal del Mundo y de Univisión en los Estados Unidos, creó Politibot y El Español, y como les decía, además de colaborar en varias publicaciones, es el director de comunicación del Reuters Institute for the Study of Journalism en la Universidad de Oxford. Así que para nosotros es un placer, un honor tenerlo acá, Eduardo. Les comento que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas una vez que termine su charla. Las preguntas se pueden anotar en el chat y después las va a canalizar el amigo Andrés de Alessandro, director ejecutivo de ADEPA, con quien me encanta trabajar. Así que sin más palabras, presento entonces a Eduardo. Gracias, Eduardo, por todo. Es un honor tenerte acá. Muchas gracias, Abel. Efectivamente, al fin tenemos una especie de capítulo, ¿no?, en español del Reuters Institute. Antes de nada, para quienes no conocéis la institución, el Instituto Reuters es un instituto de la Universidad de Oxford y nuestra misión es explorar el futuro del periodismo y eso es algo que hacemos habitualmente de 3 maneras: a través de los informes que publicamos. Abel ha citado uno de ellos que publicamos hace unos días y del que hablaré un poquito después, sobre cómo se informa la gente sobre el coronavirus. Luego también tenemos ese programa de becas del que hablaba Abel y por el que hemos pasado Abel y yo y cientos de periodistas de todo el mundo. Y también tenemos programas de liderazgo, que son, bueno, pues cursos en los que educamos e intentamos formar a líderes de medios de todo el mundo. Hemos tenido gente de muchísimos países en esos cursos. Efectivamente, hoy les quería hablar de lo que yo creo que son, sobre todo, 3 amenazas que veo al periodismo en español y al periodismo en general de esta pandemia. Creo que es un momento muy importante para el periodismo en todo el mundo y que creo también que, además de ser un momento de amenazas, es un momento de oportunidades. Además, quería transmitir algunas de las conclusiones de ese informe del que hablaba Abel, porque bueno, pues somos afortunados porque entre los 6 países que están incluidos en el informe están Argentina, el país de muchos de ustedes, y está España también, que es mi país. Entonces creo que bueno, pues es interesante sacar algunas conclusiones de lo que los lectores nos están pidiendo, de lo que los lectores perciben sobre las coberturas que estamos haciendo sobre el coronavirus. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación. Como ha dicho Abel, al final, por supuesto, habrá un turno de preguntas y cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa que quieran saber, hasta donde yo sepa. Por supuesto, saben mucho más que yo del periodismo en Argentina, pero cualquier cosa del instituto o cualquier cosa de lo que diga, encantado de responder. Voy a compartir mi pantalla, vamos a ver si funciona como debe y bueno, pues les voy contando. Bueno,
Creo que se ve correctamente. Si hay algún problema, que me diga Abel o Alex. Bueno, pues efectivamente, como decía Abel, yo trabajo en el Instituto Reuters, soy el director de comunicación y bueno, pues como parte de mi trabajo pues está comunicar los informes y las iniciativas que hace el Instituto. Bueno, parte de mi trabajo también es difundirlas a través de distintos medios. Hace unos días publiqué un artículo que quizá hayan leído en el Washington Post en español con este título y quería desarrollar un poco la tesis de ese artículo y también, bueno, pues contarles un poco más sobre ese informe del que hablábamos. La primera amenaza que creo que es todos somos conscientes, de la que todos somos conscientes y seguro que si trabajan en medios ya la habrán visto, ¿no?, en los últimos 2 meses y desde luego aquí en España la tenemos muy fresca, es la amenaza económica, ¿no?, la amenaza de esta pandemia a nuestra cuenta de resultados, la de todos los medios. No todos los medios van a sufrir igual en esta crisis, pero ya empezamos a ver y empezamos a saber que todos los medios, de una forma o de otra, están empezando a sufrir en sus ingresos por esta pandemia. Evidentemente es una paradoja en la que estamos todos atrapados, ¿no? Todos los medios. Por una parte, la mayoría de los medios, bueno, me atrevería a decir que todos, nunca hemos tenido una audiencia tan grande como la que estamos teniendo estos días, ¿no? ¿Por qué? Evidentemente porque es un periodo muy difícil para muchos países, es un periodo en el que la información es una cuestión de vida o muerte y estamos detectando, seguro que ustedes también, ese interés superlativo por la información y especialmente por la información sobre el coronavirus, ¿no? Estas cifras que ven acá son cifras de España, de los 5 periódicos más leídos en Internet en España, La Vanguardia, El Mundo, El País, ABC y El Español, son periódicos nacionales. Y como ven, la diferencia entre las cifras de tráfico digital de febrero y las cifras de marzo son notables y son muy interesantes, bueno, pues sobre todo con el grado de penetración digital que hay ahora mismo de los medios en España, que es enorme, ¿no? En España hay unos 47 millones de habitantes, bueno, prácticamente la mitad de usuarios únicos, o la mitad de esos habitantes son usuarios únicos de estos medios, ¿no? Y aún así todos los medios han experimentado una subida durante el último mes. Estas son las últimas cifras disponibles, las cifras de abril salen enseguida, dentro de un par de días. Pero bueno, ahí está, ahí se ve y está claro, y si trabajan ustedes en medios seguro que han visto cifras muy parecidas. La atención de nuestros lectores se ha concentrado en lo que está ocurriendo con esta pandemia, porque es un suceso notable, es un suceso que nos amenaza a todos y que no hayamos visto en décadas. Y bueno, pues eso acrecienta evidentemente el interés por la información y acrecienta también la importancia de nuestra misión como informadores. ¿Qué pasa? Que la mayoría de esas visitas del anterior gráfico son visitas gratuitas, incluso aunque algunos medios, y luego hablaremos de ellos, ya están instaurando suscripciones digitales en España, pero muchas de esas visitas son gratuitas y la mayor parte de los ingresos, el 70%, en muchos casos el 60-70%, a veces más, de los ingresos de los medios, al menos españoles, siguen viniendo de las ventas en papel o de la publicidad en papel. Y claro, las cifras de ventas en papel se han desplomado durante la pandemia, entre otras cosas porque, pese a que muchos kioscos aquí en España al menos seguían abiertos, la gente estaba atrapada en sus casas. Eventualmente podían salir a comprar comida o a comprar un periódico, o a comprar a la farmacia, pero la mayor parte de la gente no estaba saliendo, ¿no? Estas cifras que comparan marzo de este año con marzo del año pasado representan los 6 periódicos con más ventas en papel en España. Y como ven, todos ellos han caído durante el mes de marzo, aunque hay un asterisco enorme que hay que tener en cuenta y que lo ven ahí en el subtítulo del gráfico, que es que estas cifras solo incluyen ventas del 1 al 15 de marzo, es decir, no reflejan las enormes caídas que han tenido todos los periódicos en la segunda quincena de marzo, que es cuando empezó el periodo de confinamiento aquí en España y el periodo en el que prácticamente nadie salía a la calle.
O sea, aun siendo unas cifras bastante malas para estos periódicos de ventas, no reflejan unas cifras mucho peores, que son las cifras reales de ventas aquí en España. Y estoy seguro que en Argentina habrá pasado algo similar. Evidentemente, estos descensos son preocupantes, pero lo más preocupante de todo es la tendencia más amplia, ¿verdad? Y bueno, pues este gráfico, estas cifras que tomo prestadas de mi colega Javier Borelli, que las incluía en el paper que publicó en el Instituto Reuters de Oxford hace un par de meses, pues reflejan una tendencia que hemos visto en todos los países. Estas son las cifras de Argentina, pero estoy seguro que en Reino Unido, que en Estados Unidos el gráfico sería muy similar. Y son las cifras enormes de caída de ventas de periódicos en papel. Toda la industria informativa está migrando de un paradigma analógico, bien sea en papel o televisivo o radiofónico, a un paradigma digital. Cada vez consumimos más la información en nuestros teléfonos, en un panorama dominado muchas veces por redes sociales o aplicaciones de mensajería, y en el que los lectores no acceden muchas veces a nuestra información a través de las portadas de nuestros medios, sino a través de puertas laterales, puertas de atrás como redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, etc. El problema no lo están teniendo los medios solo con las ventas, que es una parte del modelo de negocio, en España al menos, y bueno, pues luego podemos comentar qué ocurre en Argentina. Estamos viendo también, estamos empezando a ver unos descensos brutales de los ingresos publicitarios. Estas cifras que ven acá son unas cifras de España, de nuevo, y reflejan una caída enorme de la publicidad, sobre todo en los productos impresos. Ahí ven ese 23% en prensa, 15% en revistas y dominicales, casi un 20% en radio, ¿no? Un poquito menos en medios digitales. De nuevo, son cifras provisionales, son del primer trimestre de 2020, y en el primer trimestre en realidad hubo 15 días, 20 días afectadas por la pandemia. Vamos a ver descensos mucho más grandes, y las primeras cifras también que estamos viendo en el Reino Unido, en Estados Unidos, son realmente aterradoras, ¿no? En lo que supone un descenso de los ingresos por publicidad, que siguen siendo ingresos muy importantes, sobre todo para los medios convencionales. Los medios que todavía tienen ediciones impresas y que son medios tradicionales, que llevan muchas décadas en pie, van a sufrir mucho durante esta crisis por esa caída de los ingresos publicitarios, sobre todo si la crisis económica se alarga, ¿no? Y es algo que no sabemos, evidentemente, y que va a depender de si hay un tratamiento, de si hay una vacuna, pero estamos empezando a ver economías con muchos problemas, tanto de deuda, y va a haber unos problemas grandes de deuda porque el Estado está entrando a ayudar a la gente que se queda sin trabajo, está invirtiendo más en sanidad y va a haber una deuda grande. Y por supuesto, en países como España tenemos un problema añadido, que es que la inmensa mayoría de los ingresos vienen del turismo, ¿no? Y de actividades que van a sufrir muchísimo durante esta crisis. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Los ingresos por ventas bajan, los ingresos por publicidad también. ¿Qué pasa? Que en algunos países, en muchos países, se está empezando a hablar de la posibilidad de que el Estado ofrezca ayudas a los medios, a medios privados. Por supuesto, el Estado es propietario de medios en muchos países. En España pues tenemos una televisión y una radio pública, en otros países también, pero se está empezando a evaluar la posibilidad de que haya ayudas concretas de emergencia para medios. Y es algo que estamos viendo en países como Nueva Zelanda, como Dinamarca, como Suecia. Es algo que se está empezando a barajar y hay algunas experiencias en el Reino Unido, pero bueno, evidentemente es algo que, no sé a ustedes, pero a mí pues me plantea muchas dudas, ¿no? Me da ciertos escalofríos a veces, ¿no? Y en concreto por la experiencia que he visto en España, ¿no? Donde las ayudas que vemos muchas veces a la prensa, que son básicamente campañas de publicidad institucional, pues no son lo suficientemente transparentes y no se otorgan de acuerdo con criterios objetivos de alcance, de audiencia, sino de acuerdo bueno, pues con criterios políticos, ideológicos. Se prima, se ofrece ayudas a medios dóciles, a medios que bueno, pues tienen una relación especial con el partido en el poder,
y a menudo pues se hacen de una manera muy poco transparente. Quería mostrarles algunos ejemplos que hemos visto, en concreto un ejemplo de una región aquí en España, Andalucía, que seguro que alguno de ustedes ha estado, en la región muy turística en el sur de España. El gobierno regional de Andalucía durante esta crisis ha publicado en medios este tipo de informaciones. Son informaciones patrocinadas por la Junta de Andalucía, que paga porque se publiquen estos artículos, y varios medios de calidad, como El Confidencial, que a veces, de hecho, ha publicado también informaciones críticas con ese gobierno regional, han publicado estos artículos. A veces son artículos que no están bien etiquetados. Aquí, por ejemplo, la única manera de saber que es un artículo publicado y escrito por el gobierno regional es ese Powered by, que pueden ver en el centro de la imagen, y que, bueno, pues a la mayoría de los ciudadanos probablemente no les dice nada, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos hablando de ayudas del Estado a los medios, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Yo creo que el problema es la forma en la que se gestionan esas ayudas, ¿no? Si hay un fondo independiente, si hay una manera independiente de fiscalizar esas ayudas y de que haya una especie de consejo independiente que las otorgue y que haya unos criterios objetivos, sí, si estamos hablando de este tipo de patrocinios, ¿no? Pues a medios como El Confidencial, a medios como Europa Press, que es una agencia de noticias española, pues es realmente dramático, porque es algo que puede tener un impacto en nuestra credibilidad como periodistas. Además, muchas veces lo que ocurre es esto, ¿no? Europa Press etiqueta como publicidad la información dentro de su página, pero luego comparte esa especie de publicidad institucional en sus redes sociales, y en cambio en los tweets, como pueden ver aquí, no hay ninguna referencia a que es un anuncio y no es una información. Entonces, creo que es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado y bueno, sobre todo pues en países donde hay gobiernos autoritarios o líderes más o menos autoritarios que tienen un interés especial en controlar los medios, y lo hemos visto, por supuesto, en Latinoamérica, pero también en diferentes grados en otros países europeos, y hablaremos de este tema luego. Esto nos lleva a la segunda amenaza que yo veo de esta pandemia al periodismo, y es la amenaza a la libertad de expresión. Es algo que estamos viendo en muchos países y bueno, pues por supuesto, de nuevo, hay casos en Latinoamérica, pero hay muchos casos en Europa, hay casos en Asia. Ahí está el gobierno indio, ¿no? Por ejemplo, que reunió justo antes de empezar el confinamiento a directores de medios y les pidió una cobertura positiva de la pandemia en su país, ¿no? La cobertura no es positiva ni negativa, la cobertura tiene que contar lo que ocurre, ¿no? Pero es cierto que muchos gobiernos están aprovechando ese toque de corneta, ¿no? Esta oportunidad en la que están ampliando sus poderes para pues aprobar legislación de emergencia en algunos casos, para perseguir a periodistas de una manera especialmente preocupante. Y digo especialmente preocupante porque, como decía, durante la pandemia todos los gobiernos están asumiendo poderes de emergencia, y esos poderes evidentemente pueden ser un peligro en algún momento para el periodismo. Están justificados por razones sanitarias, y está justificado que se restrinjan las libertades, algunas libertades de movimiento, etcétera, pero hay que ser muy cuidadosos y hay que tener siempre muy claro y tener siempre en mente que el periodismo cumple una función, y la función no es simplemente ser una correa de transmisión del gobierno, sino también monitorizar y controlar lo que el gobierno hace. Y cuando un gobierno asume poderes extraordinarios, eso requiere un control extraordinario también por parte de los medios, y es algo que siempre tenemos que tener en mente. Bueno, he traído aquí los casos más evidentes, ¿no? El caso más sangrante aquí en Europa es el caso de Hungría, que, como quizás saben, aprobó una ley al principio de la pandemia en la que básicamente aprobaba penas de cárcel para los periodistas que publicaran informaciones que cuestionaran la gestión de la pandemia por parte del gobierno. Bueno, como saben, Hungría lleva pues muchos años en una deriva antiliberal y una deriva de ataques continuos a la libertad de prensa, pero esta pandemia ha ayudado al primer ministro Orbán a dar una vuelta de tuerca en esa lucha, y ha empeorado todavía más las condiciones de la libertad de prensa en Hungría. El caso de Venezuela, por supuesto, que para mí es un caso paradigmático, y
y de nuevo, un gobierno que ha castigado durante mucho tiempo a los medios críticos, está aprovechando la pandemia también para restringir aún más, si cabe, las libertades. Hemos visto que se ha detenido al menos a 10 periodistas en Venezuela por reportar casos de COVID en el país. Bueno, de nuevo, es algo inaudito en cualquier país democrático del mundo, pero es algo que está ocurriendo y que sigue ocurriendo y que se está recrudeciendo precisamente por esto, ¿no? Y quería también mencionar el caso de Nicaragua, bueno, pues donde hay un observatorio ciudadano, pues de expertos, periodistas, de ciudadanos que no se fían de los datos oficiales del gobierno de Ortega y están investigando por su cuenta exactamente cuántos casos sospechosos de coronavirus hay en el país. El gobierno apenas admite 16 casos, es una cifra increíble, sobre todo viendo los casos que hay en los países de alrededor. Y bueno, pues es algo que estamos viendo, por desgracia, muy a menudo en varios países latinoamericanos. Lo vimos en México, lo vimos en Venezuela, lo vemos en Nicaragua, en Brasil, en distintas formas, en distintos grados, pero estamos viendo gobiernos que están negando la evidencia científica, estamos viendo gobiernos que están básicamente actuando como avestruces y metiendo la cabeza debajo de la arena en lugar de asumir que esta es una pandemia global y que tienen que tomar medidas para atajarla. También quería mencionar, evidentemente, el caso de Bolsonaro. Es quizá el caso más grave en Latinoamérica en este sentido. Esta portada es la portada de la revista, de la edición última de la revista Piauí en Brasil. Y bueno, es una portada tremenda, pero es muy gráfica y explica muy bien lo que está ocurriendo. Con ese presidente jugando un poco a la ruleta rusa con las vidas de sus ciudadanos. Es algo que estamos viendo todos los días. Ayer hablaba con dos periodistas, colegas también del Instituto Reuters de Oxford, Consuelo Dieguez y Daniela Piñeiro, y ellas nos decían, ¿no?, hasta qué punto es terrible no solo esta política contra la ciencia que está tomando Bolsonaro, sino la forma en la que tanto Bolsonaro como su entorno están azuzando a sus seguidores para atacar verbalmente y, quién sabe, si más que verbalmente, a los periodistas en el país. De nuevo, es algo que estamos viendo, que nos preocupa mucho. Mi colega Mira Selva, que es la directora del programa de becas de Oxford, escribió una nota que les recomiendo hace unos días, precisamente sobre estas amenazas que estamos viendo en muchos países de todo el mundo a la libertad de prensa. En este sentido, y hablando de Bolsonaro, es importante recordar, y estas son cifras de un estudio que publicamos a principios de abril, que muchas veces la desinformación, que a veces atribuimos a los grupos de WhatsApp, a las cosas que vemos en las redes sociales, muy a menudo esa desinformación está circulando de arriba abajo, no tanto de abajo arriba, sino de arriba abajo. ¿Y qué quiero decir con de arriba abajo? Pues, bueno, pues que a veces líderes como Bolsonaro, políticos, influencers, figuras famosas, están difundiendo bulos en sus redes. Y eso a veces tiene mucho más eco que las cosas que se comparten de abajo arriba, que las cosas que se comparten entre los ciudadanos. Y estas cifras son muy paradigmáticas en ese sentido. Estas son cifras del estudio que publicamos a principios de abril y reflejan que efectivamente gran parte de la desinformación, de los bulos, este es un análisis de 225 bulos en inglés que han circulado sobre el coronavirus, gran parte de esos bulos se comparten de abajo arriba, efectivamente, y están rodando digamos, entre personas corrientes, entre personas comunes. Solo un 20% de esos bulos nacen de personas famosas. ¿Qué pasa? Que en cambio, casi el 70% de las interacciones, del volumen de interacciones que se generan en redes sociales, tienen que ver con esa emisión de mensajes por parte de políticos, de gente famosa, de medios de comunicación. Esa es la paradoja que vemos muchas veces con la desinformación. No es que esos contenidos nazcan de los famosos o de los políticos, pero son los políticos que tienen muchos seguidores y los famosos que tienen muchos seguidores en Twitter o en Instagram o en Facebook los que contribuyen a difundirlo. Y eso lo estamos viendo, lo vimos con Bolsonaro, que bueno, pues hace unos días sufrió por primera vez algo que no ha sufrido ningún otro político del mundo, que es que Facebook, Twitter y YouTube cortaron uno de sus discursos, precisamente porque estaba difundiendo desinformación sobre la enfermedad.
Es algo que no vimos nunca, que no hemos visto nunca en el caso de Donald Trump, por cierto, que ha, bueno, pues ha dicho durante su presidencia y durante su campaña miles y miles de mentiras. Y en cambio, en este caso, las plataformas tecnológicas están actuando por primera vez contra ese tipo de discurso de los políticos. Quizá porque es más sencillo, precisamente porque bueno, pues es menos controvertido, evidentemente, censurar un discurso en un asunto como este, ¿no? Nadie está evidentemente a favor del virus, no es un asunto controvertido, controversial, ¿no? Como se dice en Latinoamérica, es algo bastante evidente. La otra cosa que quería comentar sobre la desinformación es que muchas veces no nos damos cuenta, pero la desinformación muy a menudo está hecha de medias verdades, que es lo que nosotros llamamos en el informe información reconfigurada. Es decir, la mayoría de los bulos que vemos tienen una parte de verdad. Y bueno, pues siempre pongo este ejemplo concreto, ¿no? Que son los ataúdes de Guayaquil, que vimos en España, pues unos días después de que esas imágenes tremendas de Guayaquil se publicaran, vimos que se compartían, que la extrema derecha en España los estaba compartiendo y lo estaba compartiendo diciendo que eso estaba ocurriendo en Valencia. Ese es el típico ejemplo de desinformación, de bulo que estamos viendo cada vez más. Algo que tiene algo de verdad, a lo que se le cambia el contexto, a lo que se le trastoca o bien el lugar o bien el momento, y se difunde como si fuera cierto. Por eso es interesante, de nuevo, de este estudio de 225 bulos en inglés que se han difundido durante la pandemia, ahí vemos que la mayoría de los contenidos tienen parte de esos contenidos falsos, son contenidos que tienen parte de verdad. La última amenaza, y creo que también es importante tenerla en cuenta, es la amenaza a medios, esa amenaza un poco al futuro de los medios, a los medios que se ajusten más a este mundo en el que vivimos, medios más innovadores. Yo creo que es importante, y lo decía mi amigo Jacob Moll, que es uno de los fundadores de Zetland, que es una revista digital en Dinamarca, en este artículo, creo que es importante que cualquier ayuda que veamos a los medios, y vamos a ver muchas ayudas en los próximos meses, ayudas de las empresas tecnológicas, también ayudas de los gobiernos, es importante que esas ayudas no se dirijan a apuntalar modelos de negocio, modelos editoriales que no funcionan, que sabemos que no funcionan y que son modelos obsoletos. Cualquier ayuda de emergencia, cualquier financiación tiene que dirigirse a aquellos medios o aquellas formas de informar que son las formas de informar que están triunfando ahora, que estamos sabiendo, que sabemos, porque tenemos los datos, que son las formas que prefiere nuestra audiencia y que son las formas que ayudan a mantener a la población más informada. Ayudas a medios de papel, ayudas a medios obsoletos que no, bueno, que tienen audiencias menguantes o en canales que tienen audiencias menguantes no tienen sentido. Y quería rescatar estas frases que dice Jacob, que creo que son muy interesantes, ¿no? Especialmente esa que está subrayada, ¿no? Un rescate para estas empresas, digamos, de medios convencionales solo les comprará tiempo, pero necesitan afrontar el verdadero desafío, que es responder a las amenazas a largo plazo que llevan tiempo cerniéndose sobre nosotros mucho antes de la pandemia. La industria de las noticias necesita incentivos y financiar el cambio, no el statu quo, no mantener modelos de negocio que en cualquier caso van a declinar. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta nosotros como periodistas y también los gobiernos a la hora de tomar medidas para ayudar a los medios. Apuntalar algo que está muriendo no tiene sentido y sobre todo no tiene sentido en este momento porque hay muchos modelos y estamos viendo que están empezando a funcionar y hay medios en toda Latinoamérica, en Europa, que están empezando a dar sus frutos, han invertido en digital, han creado modelos distintos, más innovadores, con una relación más fuerte con la audiencia y creo que eso es algo muy importante. Es algo importante mirar al futuro en lugar de intentar recuperar modelos que no van a volver. Evidentemente hay medios que lo tendrán más difícil y estamos viendo en todo el mundo problemas especialmente para el periodismo local y es algo que nos preocupa mucho en el Instituto Reuters, no solo en Europa, sino en América y en otros lugares. Es algo que es difícil, que va a ser difícil, pero tenemos siempre que pensar
en los modelos del futuro, no en los modelos del pasado. En este sentido, acabamos de lanzar esta iniciativa, el Independent News Emergency Relief Coordination. Es una iniciativa en la que estamos nosotros como instituto y que incluye a fundaciones, a empresas que están intentando encontrar financiación de emergencia para medios en todo el mundo. Y bueno, pues el objetivo, nosotros no tenemos dinero para dar, no somos los que damos el dinero, pero el objetivo del Reuters Institute al impulsar esta iniciativa es, bueno, pues asegurarnos de tener toda la información posible y de colaborar con nuestra investigación, es por lo que estamos constituidos, para que, bueno, ese dinero, esa financiación, cuando... Creo que tenemos un perro por ahí que silencien el micro si puede. Esa financiación, decía, en el momento que esté disponible, queremos asegurarnos en el instituto que se dirige a los medios que realmente la necesitan y que tienen pues, la audiencia y la talla y el modelo adecuado, ¿no? Por lo que decíamos antes. Bueno, una vez examinadas las amenazas, quería que vieran pues algunos de los resultados del informe que publicamos a mediados de abril, porque como les decía, tenemos la fortuna de que es un informe sobre 6 países y 2 de esos países son países hispanohablantes, la Argentina y España. Y creo que es muy interesante algunas de las conclusiones y que nos dan algunas claves sobre cómo nos están percibiendo nuestros lectores, nuestra audiencia, y no solo a nosotros, sino también cómo están percibiendo la acción de nuestros gobiernos y también lo que se están encontrando en las plataformas tecnológicas, en las redes sociales, en las aplicaciones de mensajería, que no nos olvidemos, son espacios donde también están consumiendo información. Es este el informe del que les hablo. Como decía antes Abel fue muy amable de traducirlo al castellano, al español. Lo tienen disponible tanto en inglés como en castellano en nuestra página web, en la web del Reuters Institute. Los autores son Rasmus Nielsen, Richard Fletcher, Nick Newman, Scott Brennan y Philip Howard. Todos son de la Universidad de Oxford. Y es un informe, precisamente como dice el título que ven ahí, sobre cómo consumen y califican las noticias, y no solo las noticias, sino también la información de los gobiernos sobre el coronavirus, la gente en esos 6 países. Son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Corea del Sur, Argentina y España. Algunas cosas que a mí me han llamado la atención y espero que ustedes también. La primera es sobre el uso de los medios. Los medios se están usando mucho más durante esta crisis, durante esta pandemia. Los ciudadanos de repente están ansiosos de saber más sobre la pandemia, sobre lo que está ocurriendo con el coronavirus y están volviendo de alguna manera a los medios. Es importante recordar, antes de seguir, que todos los resultados del informe vienen de una encuesta con unas 8.000 personas que se hizo entre finales de marzo y principios de abril. Así que, bueno, pues son conclusiones de ese momento. No sabemos en este momento si pues el grado, por ejemplo, de uso de los medios sería quizá un poquito menor, pero estamos hablando de los primeros días de la pandemia y probablemente eso influye, ¿no? en el tipo de respuestas que la gente da, pero creo que es muy valioso porque fueron días muy intensos de consumo informativo y también muy intensos, bueno, pues por lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor. Como ven aquí, en este gráfico, en todos los países ha subido el consumo informativo. Esta es una pregunta que tenemos también, que hacemos en el Digital News Report, que es el informe que publicamos una vez al año, el más completo de consumo de noticias en el mundo. Lo publicamos en junio, de hecho estamos preparando ya el siguiente, pero si comparamos estas cifras, que no son exactamente comparables con las cifras de junio del año pasado, realmente hay un salto en el consumo de medios y de noticias en medios en todos los formatos, ¿no? Quizá el formato un poco distinto es el de la prensa en papel, por motivos obvios, ¿no? Pues porque muchos kioscos, como decía, no estaban abiertos o la gente no podía comprar, pero sobre todo hay un repunte en el uso de la televisión y en el uso de los medios online. Bueno, ahí tienen las cifras de Argentina, ¿no? Y de España altísimas. En Argentina el 90% de los encuestados dice que ha usado los medios online para informarse sobre el coronavirus. Es una cifra muy, muy alta.
Pero bueno, en España también, y también la televisión, como ven, las redes sociales, con esa cifra tan alta en Argentina, ¿no? Donde tanta gente se ha informado sobre el coronavirus sobre las redes. Es algo que está bien, o sea, la gente está volviendo a los medios y claramente hay una necesidad por saber y la gente la está cubriendo con los medios. Pero no solo con los medios, la gente también, y sobre todo los más jóvenes, que es un poco lo que refleja este gráfico, están volviendo o se están informando sobre el coronavirus en plataformas sociales. En el caso de los jóvenes, especialmente en Instagram y especialmente, como ven aquí, en Argentina, donde prácticamente la mitad de los menores de 25 años que respondieron a nuestra encuesta, prácticamente la mitad dicen que se informaron sobre el coronavirus a través de Instagram. No es algo que nos sorprenda porque Instagram pues es una plataforma que ha subido mucho en los últimos años y también ha subido en lo que se refiere al consumo de información, pero la cifra de Argentina es especialmente alta y estoy seguro que a alguno de ustedes también le sorprende, le llama la atención. La otra plataforma que estamos viendo que la gente usa muchísimo para informarse o para hablar de lo que está ocurriendo sobre el COVID-19 es WhatsApp, especialmente en los países hispanohablantes. En este informe solo teníamos dos, España y Argentina, pero como ven aquí el porcentaje es altísimo, ¿no? Prácticamente la mitad de los argentinos y de los españoles reconocen que han hablado sobre el coronavirus en grupos de WhatsApp con amigos, con colegas, con familiares. Es algo que, desde luego, aquí en España nosotros vemos mucho, en Argentina estoy seguro de que también, y es algo que, bueno, pues tiene también que ver con algo que veremos luego, que es la circulación de desinformación sobre el virus, sobre la enfermedad, a través de esas plataformas. Lo segundo que quería mencionar del informe es la confianza, ¿no? La confianza que suscita la información sobre el coronavirus según la fuente de la que la recibamos. Es algo que estamos estudiando y que hemos estudiado y no es lo mismo o no vemos con la misma confianza lo que nos viene del gobierno, que lo que nos viene de un experto, que lo que nos viene de los medios, que lo que nos viene de alguien que conocemos o que no conocemos, ¿no? Y la verdad es que en esto hay bastante diferencia entre España y Argentina y a mí me ha llamado bastante la atención y bueno, pues podemos hablar luego, me gustaría saber, ¿no?, cómo lo ven ustedes, cómo ven ustedes esto, porque la verdad es que la información de los medios, del gobierno y de los políticos, los argentinos la perciben como mucho más fiable, mucho más confiable que la información que en cambio los españoles. Los españoles, como ven aquí, no nos estamos fiando casi nada o muy poco, ¿no?, de los medios, del gobierno y de los políticos. Un 51% de los españoles confía en la información de los medios, la mitad. Es un porcentaje bastante bajo, creo que es el más bajo hablo de memoria, pero creo que es el más bajo del informe. Y en cambio un 63% de los argentinos perciben la información de los medios como confiable. Esa brecha, ese gap, es aún más grande en lo que se refiere al gobierno. Hay una desconfianza muy grande hacia la gestión del gobierno en España y en cambio, en el caso de Argentina, casi el 70% de la gente confía en la información del gobierno. Es cierto, hay que recordar que, bueno, de nuevo, que la encuesta se hizo entre finales de marzo y principios de abril, que es el momento más duro de la pandemia aquí en España. Como saben, España es uno de los países más afectados y en ese momento era el país más afectado de Europa después de Italia y, por supuesto, eso tiene que ver, ¿no? Pero es muy llamativa esa diferencia y me gustaría saber, bueno, pues si les extraña, si les parece normal, ¿no?, estas cifras. Luego, hay que hacer una precisión importante y es que las cifras son muy distintas en España que en Argentina también en términos de polarización. Lo que ven en este gráfico es cómo se dividen esas cifras de confianza según la ideología de la gente que responde a la encuesta, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Argentina, como ven aquí, prácticamente no se percibe polarización. Evidentemente los expertos son los que se perciben como más confiables en todas las ideologías
Y bueno, pues el gobierno sí que se percibe un poco más confiable entre la gente que se define de izquierda, pero en general los porcentajes, como ven en los tres grupos de población, son muy similares. En el cambio, en España, esto no es así. En España, como pueden ver, la gente que se define a sí misma de derechas tiene una confianza muy, muy, muy pequeña en el gobierno. Solo el 18% de la población confía en la información sobre el coronavirus que ofrece el gobierno. Este es un dato bajísimo, es uno de los datos más bajos del informe y bueno, es todavía más llamativo el hecho de que el mismo porcentaje de gente de derecha en España, el 18%, el mismo porcentaje se fía del gobierno que de alguien que no conoce. Es decir, alguien cualquiera que se encuentra por la calle, el 18% de la gente dice que se fía, que tiene confianza en esa persona, el 18% de la gente de derechas en España, y ese mismo porcentaje es el que dice que se fía del gobierno. Como ven, los porcentajes son muy distintos, dependiendo de la ideología, sobre todo en esa columna, en la columna rosa, que es la columna que indica la confianza en el gobierno. Esto refleja evidentemente la polarización que hay en España, el auge de esa derecha tan radical que tenemos en España de Vox y bueno, pues lo que estamos viendo también en términos de gestión del gobierno, que no ha gestionado quizá la pandemia tan bien como el gobierno argentino. Es interesante, y el informe lo recoge también, el grado de confianza que los españoles y los argentinos sienten por la información que ven en buscadores, en sitios de vídeo como YouTube, en redes sociales o en apps de mensajería. Como ven en este gráfico, los argentinos al parecer son mucho más crédulos que los españoles y bueno, pues porcentajes muy altos se fían de lo que ven en buscadores, en sitios como YouTube, en las redes sociales. Son porcentajes bastante altos con respecto a otros países. Y yo diría que sí que en esto podemos decir con total claridad que los argentinos son más crédulos sobre las cosas que ven en redes sociales, en aplicaciones de mensajería. Quizá no es una buena cosa, sobre todo pues teniendo en cuenta que circulan cosas que a veces no son verdad, ¿no?, en esas plataformas. Estas son las cifras, como ven, del resto de los países, no solo de España y Argentina. Y bueno, las cifras son muy altas también en Corea del Sur, de confianza en este tipo de plataformas, pero en cambio en el Reino Unido o en Alemania las cifras son bastante bajas, se fían mucho menos, ¿no?, de lo que ven en estas plataformas digitales. La desinformación, ¿no?, sobre el coronavirus. Este fenómeno de desinformación, de bulos, varía mucho y la forma en la que la gente lo está percibiendo varía mucho según el país. De nuevo, cifras de Argentina y de España. Es interesante, a veces al hablar de información pensamos en cosas que nos llegan por WhatsApp, pero mucha gente percibe desinformación que viene de los políticos, información falsa o engañosa que viene de los políticos, que viene de los medios, que viene del gobierno. Y en el caso de España, esos porcentajes son altísimos, como ven aquí. Según nuestro informe, el 43% de los españoles dice que ha visto información falsa, mucha información falsa o engañosa de sus políticos. El 43% es casi la mitad de los encuestados. Es una cifra muy grande, mucho más grande que la de Argentina. Y como ven, también las cifras son más altas en el caso de los medios o del gobierno. Y esto es un problema y de nuevo, estas son las cifras del resto de los países, las cifras son mucho más altas en España que en otros países, ¿no? Y esto es algo que debería preocuparnos mucho a los medios en España y también a los gobernantes. Una cosa interesante, pero como veíamos aquí, en cambio, los científicos, los médicos, los expertos, la gente apenas está viendo, está percibiendo que estén difundiendo bulos, ¿no? Y esto explica, bueno, pues parte de las cosas que estamos viendo y de cómo los gobiernos anuncian las medidas, ¿no?, y las políticas sobre el coronavirus, siempre o casi siempre escudándose pues en las decisiones de los expertos, ¿no? Lo veíamos también en este otro gráfico anterior, en el gráfico de las... no está aquí, bueno, pero vamos, sí, en este gráfico. Lo veíamos en este gráfico, ¿no? Los expertos tienen una confianza enorme de los ciudadanos, entonces cada vez que escuchen a un político escudándose, ¿no?, en el criterio de los expertos para anunciar una medida que es una medida política, bueno, pues evidentemente están
escudándose en eso, ¿no? Bueno, antes de dar paso a las preguntas, quería mencionar un caso de éxito que tenemos en España durante esta pandemia, que es el caso del diario.es, que es un diario digital que se creó en España en 2012, que tiene un modelo mixto de negocio. 2/3 de los ingresos vienen de la publicidad y 1/3 viene de los socios. Tienen un modelo parecido al del Guardian, tiene un modelo de socios donde no tienen muro de pago, pero sí tienen lectores que pagan para que todo el mundo pueda leer, ¿no? Y es un modelo muy, muy interesante. Y bueno, pues el diario entró en esta pandemia en una situación complicada porque, bueno, siempre han tenido beneficios desde que nacieron, tienen una redacción con unos 100 periodistas más o menos, pero estaban algo justos de ingresos y, bueno, pues el 24 de marzo, el director y fundador del diario, que es Ignacio Escolar, que le ven aquí, publicó este artículo, ¿no?, en su blog. Y es un artículo que es, bueno, pues es una llamada de atención, ¿no?, a todos los lectores del diario. Se titula Un plan de emergencia para garantizar la supervivencia del diario, y en ese artículo Ignacio Escolar planteó los términos, planteó el problema en términos de supervivencia, en términos de realmente, de que el diario realmente estaba en una crisis existencial, ¿no? España llevaba en ese momento como unos 15 días confinada, las previsiones de ingresos publicitarios estaban cayendo en picado, y bueno, pues el diario planteó en este artículo pues varias medidas, ¿no? En principio, la primera fue rebajar los sueldos prácticamente de toda la redacción en distintos grados, precisamente como un plan de ahorro de costes, ¿no? La segunda fue subir la tasa de la cuota, digamos, anual que cobran a sus socios. Siempre habían cobrado unos 60 euros y, bueno, decidieron subir el precio de la cuota a 80 euros, ¿no? Y la tercera medida fue permitir que sus socios, los socios que estuvieran pagando esa cuota, pudieran no pagarla durante unos meses si no se lo podían permitir. Bueno, abiertamente les dijeron a sus socios que si tenían problemas para pagarla, que les escribieran y podían, bueno, pues o pagarla más tarde o no pagarla este año, etc. Bueno, la verdad es que fue una jugada bastante arriesgada, pero el diario es probablemente el medio de Europa, o al menos hasta donde yo sé, que ha ganado más ingresos vía lectores durante esta crisis. Ellos empezaron la crisis con 36.000 socios de pago en marzo de este año, el 10 de marzo de este año, y ahora mismo, y he chequeado el dato con ellos hace unas horas, tienen 53.412. Es decir, han crecido prácticamente 20.000 socios, casi 20.000 socios, 17.000 socios en apenas 2 meses, ¿no? Es una subida brutal, nunca habían tenido una subida tan grande en los 7 y 8 años de vida que llevan. Y realmente es un testamento, ¿no?, sobre que nos habla de la relación tan fructífera que ellos tienen con su audiencia, ¿no? El diario no es el producto de más calidad informativa que se hace en España, no es el periódico con más recursos en España. El diario, El Mundo o El País son periódicos mucho más grandes, con más corresponsales, con más periodistas, con más recursos, con mejores gráficos, con mejores recursos. Y sin embargo, el diario, que es un periódico digital mucho más modesto, tiene muchos más ingresos a través de sus lectores digitales, ¿no? Y creo que eso es, pues es un triunfo de la redacción y de la forma en la que ellos están relacionándose con su audiencia y están atendiendo a su audiencia, pero también es un gran triunfo de su departamento de marketing y de cómo están consiguiendo atajar el gran problema de todos los medios con socios o con suscriptores, que es la gente que se suele dar de baja, ¿no? El gran porcentaje de bajas que hay entre los suscriptores a medios, ¿no? Creo que el diario eso lo está haciendo muy bien y bueno, esa fidelización que llevan haciendo durante tanto tiempo, cuando ha llegado un suceso como este de la pandemia tan importante para tanta gente, ¿no?, y donde la información era tan decisiva,
pues mucha gente que durante todos estos años leía el diario, pero todavía no era socia del diario, comprendió que ahora era necesario apoyar al periódico y, bueno, pues ha habido comentarios, ¿no?, de algunos lectores diciendo, pues no estoy de acuerdo con todo lo que hace el diario, pero he reflexionado y pienso que España sin el diario sería mucho peor, ¿no? Pues sobre todo pues porque el diario ha publicado muchas veces exclusivas de corrupción, casos flagrantes de políticos corruptos, de empresarios corruptos, y eso para mucha gente ha pesado, ¿no?, a la hora de intentar garantizar su supervivencia, que desde luego con estas cifras ahora mismo creo que ojalá está garantizada. Quería terminar con esta cifra de Walter Lippmann, que es uno de mis héroes y que también citaba en el artículo de Washington Post. Creo que esta es la respuesta a esas amenazas, ¿no?, de las que hablaba al principio. Es la única respuesta que tenemos como periodistas. Como decía Lippmann, un cuerpo de lectores que te respalda en lo bueno y en lo malo, esos socios del diario, pero pueden ser también suscriptores para periódicos como La Nación, como El País, como Clarín, como otros. Es un poder más grande que el poder que puede ejercer cualquier anunciante y un poder suficientemente grande para doblegar a una alianza de anunciantes. Y esos anunciantes, que pueden ser los gobiernos de los que hablábamos antes, pero que pueden ser empresas muy poderosas, bueno, pues sabemos que están preparados, ¿no?, que están preparados para aprovechar nuestras debilidades como periodistas. Y nuestra única respuesta es esa, estrechar nuestra relación con la audiencia, estrechar nuestros vínculos con nuestros lectores, que son los únicos que nos pueden salvar, ¿no?, en esta situación tan complicada. Encantado de estar con ustedes, encantado ahora de responder o de comentar cualquier inquietud que tengan sobre lo que he dicho sobre el instituto o sobre el periodismo aquí en España. Y nada, pues doy paso a nuestros moderadores. Gracias. Bueno, si pudiéramos te estaríamos aplaudiendo todos, lo deberías escuchar. Gracias, Eduardo. Me parece que fue interesante, contundente y sin chamullo, algo completamente inusual en el periodismo. Así que gracias por tu generosidad en nombre de FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino. Ha sido un honor organizar esto junto con los amigos de ADEPA. Fue interesantísimo escucharte. Antes de pasar a las preguntas, quiero remarcar que ha sido un éxito en convocatoria, algo también inusual en estos tiempos, que tanta gente se sostenga tanto tiempo en una Sí, mucha charla. gente. Que además es algo histórico porque es la primera vez que organizamos desde el Foro de Periodismo Argentino algo en conjunto con ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, y bueno, que haya sido con vos y con este éxito realmente es un honor. Voy a dejar el paso a un amigo, Andrés Alessandro, director ejecutivo de ADEPA, para que coordine, modere las preguntas y las respuestas en este caso. Gracias. Muchas gracias, Abel, gracias, Eduardo, gracias a todos por participar, por sumarse y por aguantar hasta el último momento. La verdad que es un lujo. Y bueno, tenemos unas cuantas preguntas, ya veo que está titilando el chat. De mi parte nada más, antes que pasar a las preguntas, agradecer en nombre de la Comisión de Transformación e Innovación de ADEPA. Tenemos acá la presencia de varios de los integrantes de esa comisión, que preside Carlos Jornet, está Lucas Morando, Diego Bandera, Raúl Pedone, quizás, no sé si lo vi, a Chani Guyot. Así que bueno, estamos haciendo una serie de actividades, una de las cuales es esta charla, que con mucho placer y orgullo, como decía Abel, organizamos conjuntamente entre FOPEA y ADEPA. Bueno, la primera pregunta que nos aparece, Eduardo, la manda Ricardo Mozo, dice, ¿cómo se estructuró la parte de la encuesta que considera a los buscadores como fuentes de información y en qué medida incluye a los medios digitales y a otro tipo de fuentes? Claro, los buscadores, esto evidentemente los autores lo podrían responder mejor que yo, pero los buscadores, cuando nosotros preguntamos por ellos, evidentemente estamos preguntando por la información que alguien, digamos, voluntariamente busca bueno, pues en los buscadores que conocemos todos. Google es el más conocido, pero hay otros, hay Yahoo, hay Bing, etcétera, ¿no? No es tanto, digamos, la información que la gente va a buscar en un buscador dentro de la página del medio, digamos, ¿no? Y evidentemente a través de los buscadores la gente a veces accede a información de medios. Y de hecho en nuestro informe anual del Digital News Report eso lo reflejamos, ¿no? Pues creo que es como el 60 o 70% de la gente está accediendo ya a nuestras historias de medios, no tanto a través de nuestras portadas, sino a través de esas puertas, digamos, laterales, que pueden ser un buscador, pero puede ser pues un enlace que te mandan por WhatsApp o
bueno, pues un tuit de un medio, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, es difícil desligar una cosa de otra porque hay mucha información que recibimos o a la que entramos a través de buscadores y que es información de medios, pero cuando preguntamos, digamos, por buscadores es cosas que la gente busca, ¿no? Y que la gente busca en esas plataformas, ¿no? La mayoría de nosotros en Google, pero bueno, pues también hay alguna otra opción. Le recordamos a todos que, bueno, se compartió en el chat el link para acceder al informe en español, en castellano, que fue traducido por Abel. ¿Cuáles serían las estrategias que deberán implementar los medios para reinventarse ante esta situación de pandemia? Bueno, tenemos el título para un seminario completo, Eduardo, pero ¿qué nos podrías decir vos, no, de las lecciones españolas Claro. y europeas, ¿no? Sí, bueno, evidentemente es la pregunta del millón, ¿no? Y todos ahora mismo es un momento muy difícil para los medios. Como decía al principio, creo que también es una oportunidad. Y evidentemente hay medios que la están aprovechando muy bien. Yo hablo de lo que conozco, evidentemente no sigo al día a día de la prensa argentina y seguro que ustedes conocen mejores ejemplos allá. Pero a mí me está gustando, por ejemplo, de lo que veo en España, me está gustando mucho lo que está haciendo una fundación que se llama Cibio, que es una fundación sin ánimo de lucro, y ellos lo que están haciendo muy bien, y a mí me está gustando mucho, es traducir. Ahora mismo en España hay muchísimas medidas del gobierno de apoyo concreto, de apoyo económico a sectores muy distintos, desde autónomos, parados, pues eso, embarazadas, gente que tiene bares. Hay muchísimas medidas y es muy fácil perderse. Y ellos están haciendo un trabajo muy difícil, muy complicado, muy arduo, pero yo creo que muy útil, que es básicamente traducir ese tipo de medidas a un lenguaje que pueda entender todo el mundo y decirle muy bien a la gente cuáles son los pasos que tiene que hacer o que tiene que dar para conseguir esas ayudas. Y creo que es un ejemplo muy bueno de algo muy básico. A veces los periodistas nos perdemos, ¿no? En la polémica política, en los rifirrafes, ¿no? Entre el gobierno y la oposición. Creo que eso es algo muy esencial y que a veces no hacemos tan bien, ¿no? Luego me está gustando también mucho, por dar ejemplos en español, la forma en la que está tratando los datos de la pandemia del país. Creo que están haciendo un trabajo estupendo. El equipo pues, en el que está Mariano Zafra, Kiko Llaneras, Daniel Grasso, creo que están haciendo un trabajo muy fino bueno, pues de asegurarse, ¿no? De que las series de los datos son las que son, porque en todos los países está habiendo problemas con eso y creo que merece la pena destacar. Y luego, bueno, por citar un ejemplo en inglés que también tiene que ver con los datos y que no es exactamente un periódico ni es un medio, pero nuestros colegas de Our World in Data, que son pues un pequeño equipo de periodistas de datos periodistas de datos, académicos, desarrolladores de la Universidad de Oxford, están haciendo un trabajo extraordinario y global. O sea, es muy fácil con la herramienta que ellos tienen, bueno, pues comparar países, comparar cifras de muertos por países, comparar cifras de test por países y están introduciendo muchos matices que son muy importantes en esto porque al final es muy difícil saber o limpiar, digamos, las series de datos de muertos, de ingresos en hospitales, de test, por ejemplo, porque hay diferentes tipos de test serológicos, test de PCR. Ellos lo están haciendo muy bien y creo que es un recurso muy útil para cualquier medio, ¿no? De cualquier periodista que nos esté escuchando. La página de Our World in Data es un ejemplo de divulgación y también de explicación, ¿no? Hacen un esfuerzo por explicarlo muy bien. Y luego también me está gustando mucho pues varias de estas newsletters que estamos viendo que han nacido solo para esto, ¿no? Solo para explicar lo que está ocurriendo con el coronavirus. Está el ejemplo de la newsletter del diario.es, está la newsletter de Neutral aquí en España, del País, y son newsletters diarias y creo que es muy importante porque hay un tipo de lector. Yo siempre pienso en mi hermana, ¿no? Que es una maestra de escuela que no está, digamos, como nosotros, no es una aficionada, no es una adicta a la información, pero es alguien que quiere estar informado una vez al día. Y estas newsletters realmente son un producto muy importante para ese tipo de lector. Un lector que quiere saber una vez al día qué es exactamente lo esencial, ¿no? Y yo creo que esas newsletters, que las estamos viendo en muchos medios, son un servicio muy eficaz y muy fácil para cualquier medio a la hora de establecer ese hábito y esa relación con el lector. Eduardo, tenemos muchas preguntas y no demasiado tiempo. Vamos a intentar responder la gran mayoría de ellas. ¿Qué podés decir de la estrategia que utiliza el diario.es para recuperar suscriptores o evitar su deserción? Yo creo que vos has mostrado que se ha incrementado
Sí, sí, pero es verdad, es muy interesante también cómo evitan las deserciones, ¿no? Digamos, evidentemente lo que he explicado es que han ganado muchísimos, ¿no? Durante la pandemia han ganado casi 20.000 y eso yo creo que es una parte, algo que habían ido construyendo durante mucho tiempo, que es esa relación especial que tenían con una audiencia pues una audiencia fiel, pero que todavía no estaba pagando y que la han convencido, digamos, cuando ha llegado algo tan fuerte, ¿no? Como esta pandemia. Pero luego, efectivamente, hacen muy buen trabajo a la hora de conseguir que no se vaya la gente que se quiere ir, ¿no? Y en esto tengo que decir que es muy interesante el trabajo que está haciendo el propio Ignacio Escolar, el propio fundador. Ellos, cuando tú te das de baja del diario, te sale una pantallita y tienes que decir, me doy de baja por motivos económicos o editoriales. Y bueno, cuando es motivos económicos, pues porque no puedes pagar, te has quedado un paro o lo que sea, pues no pasa nada. Es gente a la que luego intentan repescar con campañas pues unos meses más tarde o lo que sea. Pero cuando es por motivos editoriales y es porque no están de acuerdo con una decisión o con algo que se ha publicado, muy a menudo Nacho les escribe directamente, el fundador del diario les escribe un correo desde su propio correo personal preguntándoles qué ha pasado, interesándose, y a muchos de ellos los repesca, ¿no? Y creo que es algo que contaba, de hecho, Javi Borelli, nuestro fellow de ahí de Oxford, en el paper que publicó con nosotros, y es algo que también me ha contado Nacho Escolar a mí. Creo que es algo, evidentemente es muy costoso, ¿no? Y supongo que para él será un engorro, ¿no? Porque tendrá que escribir muchos correos, ¿no? Pero al final el churn, las bajas que ellos tienen, pues son un 5% así al año, al mes, y eso es muy bajo, es un porcentaje bajísimo comparado con otros medios. Eduardo, y en ese contexto, perdón, meto una pregunta que tiene que ver con el mercado español. El país relanza su modelo de suscripción en el cual vos estuviste en la primera etapa. ¿Y qué pasó? ¿Qué primeros datos hay después del lanzamiento hace pocos días? Sí, no tenemos datos todavía, bueno, ellos los tendrán, supongo, la gente que está allí, pero yo no los conozco. Es muy reciente. El país, bueno, pues ha tenido un poco, no sé si decir el infortunio, pero bueno, un poco sí, ¿no? Porque llevaban mucho tiempo preparando ese lanzamiento. En España, como bien saben, es un mercado donde prácticamente no ha habido suscripciones digitales en estos últimos años. Y este era el año, bueno, el año pasado, un poco el otoño del año pasado y este año era un poco el momento en el que muchos grandes medios en España iban a dar ese paso, ¿no? Por cierto, algunos de ellos convencidos por la experiencia de Clarín o de La Nación, que algunos por ejemplo, hablando con la gente de La Vanguardia, ellos me comentaban, ¿no? Cómo valoraban muy positivamente la experiencia de los periódicos en Argentina. Pero el caso es que El Mundo lanzó su muro de pago, sus suscripciones en octubre del año pasado. Bueno, pues yo creo que le está yendo razonablemente bien. El País, en cambio, se ha ido demorando y justo habían decidido lanzar a principios de marzo, ¿no? Y la verdad es que fue un poco desafortunado porque se vieron obligados a dar marcha atrás, ¿no? Porque evidentemente en mitad de la pandemia y con lo que estaba ocurriendo decidieron posponerlo y esperar, digamos, abrir todos los contenidos durante la pandemia y esperar a lanzar un par de meses. Han lanzado definitivamente hace 10 días, lo han hecho con un modelo parecido al de New York Times, con un muro poroso que te permite leer 10 artículos al mes. Ojalá les vaya muy bien, creo que esta ola que estamos viendo de suscripciones es algo que va a ser muy bueno para el sector en España, creo que es algo que evidentemente los diarios están haciendo de forma coordinada en España. Y bueno, sobre ese asunto diría solo dos cosas, que ya hay dos modelos, al menos 2 o 3 modelos que funcionan muy bien en España, de suscripciones o membresías. El modelo del diario, que ya hemos hablado de él, el modelo de los diarios regionales de Vocento, que es el grupo de medios regionales más grande de España y que está instaurando ese modelo en muchos periódicos y les está yendo razonablemente bien. Y también en Cataluña el modelo del diari Ara, que es un periódico local catalán que tiene más de 50.000 suscriptores entre papel y digital. O sea que yo creo que, bueno, no creo que vayamos a ser una excepción. Es un modelo que está funcionando en mayor o menor medida en muchos países. Es difícil, es muy difícil. Las cifras que tenemos nosotros en el Digital News Report así lo indican. No es algo que vaya a ser fácil para nadie, pero creo que merece la pena al menos probar, ¿no? Vamos a intentar hacer algunas preguntas rápidas, Sí. esperemos, porque son temas complejos algunos.
No sé si quizás nos puedas referir a algún informe en particular que Reuters tenga, Reuters Institute tenga, o que esté trabajando en eso. Acá nos preguntan cuánto está cambiando el trabajo de los periodistas que ya no están en las redacciones. Me refiero al tema del teletrabajo. ¿Hay algo de Claro. eso? ¿Podés referir algo que pueda servir? Es muy, claro, es muy interesante. La verdad es que de momento no hemos publicado nada sobre eso, porque es un fenómeno evidentemente muy reciente. No, en fin, el fenómeno no es reciente, pero el fenómeno relacionado con la pandemia es muy reciente. Yo sí les recomiendo, hay un artículo, luego lo compartiré en mi cuenta de Twitter, pero hay un artículo de nuestra nueva jefa de liderazgo, que se llama Federica Cherubini, que es la persona que va a liderar nuestros cursos para líderes en medios, y ella escribió hace poco un artículo precisamente sobre eso, un artículo explicando cómo va a cambiar la cultura en las redacciones. Creo que vamos a ver muchos cambios en la forma de trabajar. Yo lo estoy viendo en el caso de los medios aquí en España, que bueno, en apenas 5 o 6 días todos los medios en España empezaron a hacer sus diarios en remoto. Más sencillo, evidentemente, para los medios digitales, más complicado porque hay un proceso industrial detrás para los periódicos en papel, pero todos lo han conseguido. Y bueno, no sé en Argentina, pero desde luego aquí en España siempre ha habido esta cultura de los jefes y de los directores de querer ver, de tener esa ansiedad, ¿no?, de ver al periodista en la redacción, de que si no estás en la redacción parece que no estás trabajando. Yo creo que eso se va a acabar, ese mito se va a acabar porque ya hemos visto que no es así. Y creo que eso va a hacer mucho bien para la profesión porque vamos a ver más periodistas en las calles, vamos a ver menos gente en las redacciones y todo yo creo que va a ser más sano también a la hora de conciliar, ¿no?, nuestra vida personal y laboral. Hay varias preguntas referidas a los medios Perdón que regionales interrumpa, o un chicos. segundo, Sí, dale, Andrés. Abel. Dale. No, perdón que interrumpa, te mandé por chat, pero no me das bolilla, así que tengo que interrumpir. No quiero ser yo el aguafiesta justo, pero Eduardo, me habías comentado que tenías otra charla después, quería saber cuánto tiempo más tenés disponible. Tengo todavía tiempo, me queda 1 hora y 10 minutos para la siguiente charla. Bueno. O sea que no hay problema. Tampoco, Gracias, pero Abel. sí. Gracias No por la hay interrupción, pero estaba muy atento a las preguntas, compañero. Sí. No, Dime. te iba a preguntar por los medios locales, por los medios hiperlocales. Vos referiste el caso del medio catalán, pero hay mucha inquietud, muchas preguntas aparecen vinculadas con esa cuestión, ¿no? Efectivamente a todos proporcionalmente les aumenta el consumo, especialmente en digital, pero claramente la economía los está golpeando. ¿Qué nos podés decir vos de lo que se ve en España, en Inglaterra y a partir de los informes de Reuters? A ver, es una situación muy, muy complicada y la verdad es que nadie tiene una bala de plata para esto, ¿no? Es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque al final son medios donde el mercado es muy pequeño, con lo cual, evidentemente, pues la tarta, digamos, de publicidad es más pequeña. Ahora mismo, con esta pandemia, por ejemplo, una posible vía de ingresos, que son los eventos, pues tampoco es muy sencilla. Puede haber eventos digitales, pero tampoco son exactamente lo mismo. Y bueno, pues yo creo que estamos viendo, aún así, y teniendo en cuenta que es difícil para todos, estamos viendo que les está yendo mejor o que están teniendo por lo menos menos problemas aquellos medios que invirtieron en digital, ¿no?, que invirtieron en mejorar su producto digital. Y de nuevo, yo el caso que mejor conozco es aquí en España el caso del grupo Vocento, ¿no?, que lanzaron sus suscripciones digitales hace 2 o 3 años, al principio con pocos suscriptores, luego han dado un salto en los últimos, yo diría en el último año, en los últimos 10 o 12 meses, y al haber invertido bien y tanto durante el periodo en el que era más sencillo, pues ahora lo están pasando mejor. Hay otros medios, en cambio, y estoy pensando en muchos medios locales británicos que lo están pasando muy mal porque sus productos digitales pues eran muy malos cuando ha llegado esta crisis, ¿no? Nunca invirtieron en suscripciones digitales y de repente se han visto en tesituras donde igual ingresaban un 80 o un 90% por sus ventas en papel, y de un día para otro, al no haber, bueno, al tener a la gente toda confinada en casa, no tener servicio de reparto, digamos, por las casas, etcétera, pues de repente esos ingresos se evaporan, ¿no? Yo creo que la lección de esto es esa, ¿no? Bueno, no sé si ya estarán a tiempo muchos medios, ojalá sí, ¿no? Pero que es el producto digital que siempre dijimos durante muchos años que era el lugar en el que invertir,
mucha gente no se lo creía porque los ingresos seguían viniendo del papel. Pero es que ahora mismo estamos viendo por qué eso era cierto, ¿no? Y vamos a ver que se va a acelerar el ritmo de transformación, con lo cual, bueno, pues la única lección es esa, ¿no? Invertir más en ese producto porque la gente consume así. Todos estamos consumiendo mucha información de forma digital justo ahora. Engancho una pregunta que tiene que ver con esto. ¿Ves posible que aquellos medios que no habían iniciado ese camino a las suscripciones quemen ahora etapas para buscar financiar su periodismo a partir de las audiencias? Pues ojalá, o sea, yo creo que no va a ser fácil para nadie. Yo citaba antes el informe nuestro del año pasado y bueno, va a haber mucho más en el que vamos a publicar ahora en junio. Pero evidentemente es difícil. ¿Por qué? Por muchos motivos, pero el esencial es que en las suscripciones se produce lo que llamamos el winner take all, ¿no? O que el ganador, el fenómeno de que el ganador se lo lleva todo o casi todo, ¿no? El medio líder en cada país o en cada región o en cada mercado normalmente atrae más suscriptores que los demás. Por lo tanto, eso es problemático. Pero aún así, yo creo que siempre va a haber un espacio para medios de nicho, para medios, pues bien porque el tema que traten sea algo que apasiona a mucha gente o porque son lo suficientemente locales para ofrecer algo que no ofrece un medio nacional, ¿no? Yo creo que no todo está perdido por eso. Y si están a tiempo de invertir, por supuesto que sí. O sea, yo creo que lo esencial, más allá de la tecnología, que es algo que se puede mejorar y que lo que se puede trabajar, es potenciar esa relación con el lector, ¿no? Y a veces no necesitas invertir muchísimo ni en una tecnología súper complicada. El diario.es en España, por ejemplo, uno de los productos más exitosos que tiene es un canal de Telegram que tiene más de 30.000 seguidores y por ahí van mandando información, creo que son 3 o 4 mensajes al día, muy breves, pero gracias a eso están creando hábito y están creando una relación con el lector que es muy valiosa. Y para eso no hace falta ni una inversión en tecnología enorme, ni una plantilla enorme, ¿no? Simplemente es, bueno, concebir productos que creen hábito, que creen costumbre, que creen esa relación con el lector. Yo creo que eso es lo más importante. Hay muchas preguntas, vamos a hacer 2 o 3 más en beneficio de tu continuidad laboral. ¿Crees que hay No pasa nada. segmentos importantes de la audiencia, Eduardo, que manifiestan hartazgo con los contenidos sobre coronavirus? ¿Y hay algún tipo de reacción de los medios frente a esto? O sea, ya en la post-pandemia, digo, tenemos el Claro. caso puntual de España, que ya está relajando algunas restricciones y quizás nos puedas hablar de esto. Claro, yo creo que eso es muy buena pregunta. Efectivamente, esto es algo que vamos a empezar a ver cada vez más, ¿no? Y es humano. O sea, evidentemente en el momento en el que en lugares como España o Reino Unido teníamos 900, 800, 900 muertos al día, a nadie le interesaba absolutamente nada más que esto, ¿no? O sea, básicamente los periódicos eran 90% información de coronavirus y sí, había un 10% de, bueno, pues cosas que hacer de ocio en casa, pues el teatro que te hace una obra de teatro que puedes ver, o una ópera, o un concierto. Esa es la información y el consumo de información iba muy parejo a eso. Estamos empezando a ver efectivamente encuestas que nos hablan de una fatiga, ¿no? De lo que llamamos nosotros la fatiga de las noticias, en este caso la fatiga con las noticias de coronavirus. Creo que salió un sondeo en el Pew Research Center, solo con datos de Estados Unidos, donde hablaban de un 70% de la gente que se estaba hartando de este tipo de noticias. Nosotros, los datos que tenemos del Reino Unido, que es el país que estamos investigando más a fondo ahora, creo que el tanto por ciento no es tan alto, pero sí estamos empezando a ver, y es un fenómeno que es natural y que vamos a ver cada vez más en los próximos meses. Y esto es un poco como la desescalada que en la vida real, ¿no? Que estamos viendo en España. Los medios los periodistas tendremos que ir midiendo hasta qué punto la gente está conservando el interés o no, y por suerte, al contrario de la era analógica, vamos a tener los datos que nos lo digan, ¿no? Evidentemente hay información que hay que dar sí o sí, está la gente fatigada o no, y hay información del servicio público que tendremos que dar. Pero, claro, a medida que vayamos retomando la vida normal, la gente se empezará a interesar por otras cosas. En España, efectivamente, estamos viendo cada vez más preocupación, por ejemplo, por las medidas económicas y por la economía, porque estamos entrando en la peor crisis de nuestra historia, probablemente la mayor crisis en el último siglo, ¿no? Y esa va a ser la siguiente gran historia que vamos a tener que cubrir todos. Y bueno, pues en el caso de esto de la fatiga, sí que les animo a todos a seguir
lo que llamamos el UK News and Information Project, COVID News and Information Project, que es un proyecto que estamos haciendo de investigación sobre el Reino Unido y sobre cómo consume la gente noticias en el Reino Unido, con mucho más detalle. Evidentemente no todos los países son iguales, pero creo que eso puede ofrecer algunas claves y les puede ayudar a ver exactamente qué está pasando en un país que, bueno, no deja de ser un país similar en muchos sentidos a Argentina o a España, con todas sus particularidades, claro. Eduardo, una más. María Laura nos dice, ha planteado que debería haber un organismo que monitoree qué medios dan con la audiencia y la talla y con el modelo adecuado para ser receptores de incentivos monetarios. Entiendo que se refiere a la ayuda del Estado, ¿no? Si podrías ampliar este concepto y si es sí, para, sí. si es para el marco Claro, de la sí. pandemia o para sostener a los medios más allá de la crisis. Claro, no, lo voy a clarificar. Muchas gracias, María Laura, por la pregunta, porque es verdad que quizás no lo he explicado lo suficientemente bien. Esta iniciativa de INERC que acabamos de poner en marcha es básicamente una iniciativa que reúne a fundaciones, plataformas tecnológicas sobre todo, que están dispuestas a ofrecer ayuda de emergencia para medios en todo el mundo. Y el motivo por el que el Instituto Reuters está en esta iniciativa, que es una iniciativa, repito, temporal y que tiene que ver con esta emergencia, no es una iniciativa que se vaya a extender en el tiempo más allá de la crisis, pero sí que es una iniciativa pensada precisamente para este momento, que es un momento de emergencia para medios. El motivo, decía, por el que el Instituto Reuters está, es porque nosotros, bueno, pues tenemos un equipo de investigadores con mucha experiencia, y ese equipo de investigadores creemos que es valioso a la hora de definir pues los medios que tienen una audiencia más grande o que necesitan más el dinero o que tienen una huella más grande en su ecosistema de medios o que están haciendo un trabajo más valioso. Y es algo que vamos a intentar hacer en los próximos meses pues a través de una investigación evidentemente de calidad, como la que solemos hacer, una investigación académica, y que, bueno, pues haremos a través de un estudio en el que va a trabajar pues, el director del instituto, Rasmus Nielsen, también Federica Cherubini, que la he citado antes, nuestra jefa de liderazgo, y es un proceso que vamos a ver en los próximos meses, no es algo que se vaya a dirimir en los próximos días, digamos, ¿no? Es algo que queremos bueno, pues hacer con cierta calma y asegurarnos de que, bueno, pues de que esas ayudas de emergencia llegan pues, a todos los medios que las necesiten y no solo a los medios más famosos o a los medios más grandes, a los grupos más grandes, o solo a los medios tradicionales, o solo a los medios de los países europeos. Queremos que sea global, porque bueno, la naturaleza del instituto es global. Como decía al principio, nuestra misión es explorar el futuro del periodismo en todo el mundo. Y bueno, pues intentamos, evidentemente estamos basados en Europa y siempre pues tenemos ese pequeño sesgo europeo, pero sí tenemos la intención y a medida que tengamos más recursos el espíritu de extender nuestra investigación en todo lo posible pues a países de Latinoamérica, de África, de Asia, de otros continentes. Y bueno, pues ese es el espíritu también de esa iniciativa. Valoramos mucho el esfuerzo que han tenido para incluir a países de América Latina en cada uno de los últimos reportes, y bueno, también el trabajo de traducir este último informe, que sabemos que no es fácil, que es muy extenso y que contiene mucha terminología técnica, pero bueno, para eso tenemos un experto ahí que se conectó de nuevo para la despedida. Así que bueno, muchísimas gracias en nombre de ADEPA, Eduardo, muchísimas gracias a todos por participar, hasta último momento casi 150 personas conectadas. En nombre de FOPEA también, Nombrar las dos instituciones, pues vamos a tener problemas. Te iba a dejar a vos el cierre, Abel. Dale. No, eso, realmente un honor. Gracias, Eduardo, por la predisposición. Creo que ni tomaste agua, así que me preocupa tu salud. No pasa nada. No, simplemente quería deciros que evidentemente estoy encantado, ¿no?, de estar con vosotros. Para mí es una ventana, ¿no?, a otro continente, a un país que no conozco todavía, solo de mis lecturas, y en el que ojalá pronto, ¿no?, cuando esto pase, pues pueda estar y podamos tener un evento físico
y podamos charlar en persona, ¿no? Veo muchos amigos ahí en los comentarios, veo a Chani, veo por supuesto a Abel, a mucha gente que conozco y bueno, pues encantado de estar con ustedes. Cualquier cosa que necesiten del instituto ya saben dónde estamos y sí, vamos a seguir traduciendo cosas al español, así que espero que sigan con nosotros, espero también que se suscriban a nuestra mailing list en español. Tenemos una mailing list donde mandamos cosas en español, o sea que ahora tuitaré el enlace y espero que estén ahí también con nosotros y porque ahí van a seguir cualquier cosa, cualquier iniciativa que hagamos en nuestro idioma. Dos cosas más por mi parte, además de volver a agradecer. Darle promoción al Reuters Institute fue la experiencia más reveladora en mi carrera. Por supuesto, aliento a todos a que se postulen, es algo extraordinario estar ahí en Oxford. Y la segunda es que, por supuesto, Eduardo, te contamos para los congresos FOPEA cuando pase toda esta terrible pesadilla, para que vengas finalmente, vas a ser muy bien recibido, por supuesto, y vamos a tener que jerarquizar nuestro congreso con tu presencia. Es algo que ya habíamos hablado con la directora del Reuters Institute, de la Fellowship, y te vamos a esperar acá. Y gracias a todos los que están presentes porque lo transformaron en un éxito inusual. Encantado. Hasta la próxima, entonces. Gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias chao. a todos.